Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña clase que vamos a dar inicio para comenzar a mejorar lo que comemos. Antes que nada te quiero agradecer por estar acá y por desafiarte a querer mejorar tu alimentación. En esta clase te voy a contar los 3 primeros pasos para comenzar a mejorar tu salud a través de lo que ponemos en el plato y por qué también es tan importante que comiences ya a mejorar la calidad de lo que comes. Antes de comenzar me quiero presentar, soy Florencia Guma, licenciada en nutrición. Desde hace ya 14 años que me desempeño como nutricionista en distintas áreas. Trabajé en un hospital de alta complejidad y actualmente me encuentro trabajando en una fundación, la Fundación Sanar, donde desempeñamos políticas alimentarias, la tan conocida ley de etiquetado. También soy docente de posgrado, en la cual me formé en la Universidad de Belgrano, en la diplomatura de nutrición vegetariana y vegana. Y también soy guía, me gusta llamarme así, como guía en la atención individual y grupal. También creo contenido a través de las redes sociales, pero hoy me encuentro creando este espacio educativo, porque me gusta mucho la docencia, para poder hacer más expansiva la alimentación real, saludable y sostenible. Porque bueno, nos merecemos vivir comiendo bien sin agotar los bienes que el planeta nos brinda. Para comenzar les quiero preguntar, ¿por qué todo el mundo habla de la alimentación? ¿Por qué es siempre una charla, se charla en la mesa familiar sobre lo que comemos? ¿Y por qué comemos como comemos? Y justamente por qué la alimentación termina causando diversas enfermedades. Y como ven en esta imagen, lo que tenemos es que no es solamente que alguien venga y diga qué comer o qué tenés que comer, sino que culturalmente ya traemos desde nuestra maternidad, desde quien nos da origen, ya empezamos a comer con nuestro primer alimento, que es la leche materna o la fórmula en su defecto, y a través de los años cómo vamos incorporando los distintos alimentos. Entonces sepan que la alimentación es producto de un conjunto de distintos factores, de factores sociales, económicos, culturales, que nos atraviesan a lo largo de nuestra vida. Los hábitos alimentarios de una población obviamente se ven influidos en gran medida por otros factores también, desde la disponibilidad de los alimentos, el costo, la variedad de los alimentos que podemos tener disponibles o que hay disponible en el ambiente, pero también por distintas costumbres, distintos hábitos, distintas creencias y obviamente también la información que circula acerca de los alimentos, donde ahí aparecen tantos mitos que vamos encontrando con respecto a la alimentación. Y ahí es donde se van generando los hábitos, que son propios e individuales de cada persona. Y obviamente que trae aparejado el estilo de vida y los grupos de pertenencia, que también son importantes. No es lo mismo la alimentación en un adolescente solventado o modificado por justamente el grupo de pertenencia o la alimentación que llevan en su casa. Pero bueno, hay un montón de otros factores que hacen a por qué comemos como comemos. Por qué hoy en mi situación actual como de determinada manera, rodeado de todos estos factores, y por qué hace 5 años no, o por qué dentro de cierto tiempo probablemente mi alimentación cambie. Bien, pero ¿cuál es el factor común de todo esto? Es que los problemas nutricionales son iguales para todos y para todas. En general la balanza siempre se inclina, o la estadística habla de que se inclina a que se consumen mucha más cantidad de alimentos o de productos en realidad de baja calidad nutricional, de productos ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos como el azúcar, la sal y las grasas y bajo consumo de justamente los alimentos que nos protegen de la salud, como pueden ser las frutas, las verduras, los granos enteros, las legumbres, entre otros alimentos de origen vegetal que son los que más nos proveen de nutrientes, de micro y macronutrientes. A su vez, sepan que esto de la estadística, ¿no? Sepan que solo el 6% de nuestra población consume la porción recomendada de frutas y verduras recomendadas por las guías alimentarias para la población argentina. Esto que hace que no tengamos la fibra suficiente, que no tengamos las vitaminas necesarias y a su vez, al no consumir estos alimentos de estación y de local y locales, hacen que tengan un impacto ambiental negativo. Por otro lado está la desinformación, ¿no? Que también, ¿por qué hay esta desinformación? Porque
Quizá hay mucha información, pero no sabemos qué hacer con esa información, con lo cual sentimos que todo el tiempo estamos desinformados con respecto a la alimentación. Como también en este exceso de información existe la iatrogenia, que significa el que el mensaje con respecto a la salud no está sesgado o con alguna interferencia, ya sea por la industria alimentaria o por intereses de ese profesional. Esto hace que tanta información que vamos leyendo por distintos lugares sesguen lo que comemos o no sepamos qué comer. ¿Qué pasa? La alimentación no saludable es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son esas enfermedades? La diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, ciertos tipos de cáncer, entre otros. Y la estadística dice que en nuestro país, cada 10 adultos, 6 tienen exceso de peso, 4 tienen presión arterial elevada y 1 tiene diabetes, de los cuales 4 no saben que la tienen. ¿Qué pasa? Comemos mal. ¿Esto qué quiere decir? Que comer mal puede ser un factor de riesgo para tener estas enfermedades. Pero obviamente que hay otros factores que colaboran a contraer estas enfermedades, como por ejemplo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y no realizar suficiente actividad física. Bueno, me voy a detener en este dato que les acabo de pasar, de que 6 de cada 10 personas en nuestro país tienen exceso de peso según el índice de masa corporal, en el cual ya este dato estadístico o este índice de masa corporal queda un poco obsoleto. ¿Por qué? Porque clasifica a las personas según su tamaño corporal, llevándonos a estándares de corporalidades irreales y donde nos manifiestan un tipo de cuerpo como normal. Y ahí es donde nos alejan totalmente este índice de masa corporal, nos aleja del concepto de salud y de la verdadera determinación de salud y de la aceptación que tenemos que tener por nuestro propio cuerpo y sobre las diversidades corporales. Entonces, 6 de cada 10 personas que sean gordas para el índice de masa corporal no significa que no tengan salud. Hay que ser criteriosos a la hora de diagnosticar y saber que el aspecto físico no nos dice nada con respecto a la persona. ¿Por qué? Porque salud significa otra cosa, no significa, por nuestro aspecto físico no nos dice nada con respecto a nuestra salud. La salud significa tener el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Con lo cual, a la salud no se la mide únicamente por el peso. Hay otros determinantes que hacen a nuestra salud. Y que existen, como ven en ese gráfico, diferentes factores que van a determinar si esa persona tiene salud o no. Hay más de 120 factores que influyen en nuestra salud, de los que solo el 35% son del comportamiento individual. Y ahí, que obviamente está condicionado por los diferentes privilegios que esa persona tenga, y de ahí se incluye la alimentación. Así que es bastante amplia la definición de salud y que no tiene que estar determinada por el peso. Más allá de las enfermedades que podamos tener a corto, mediano o largo plazo por comer mal, es indispensable tener en cuenta y poder registrar cómo nos sentimos, cómo estoy hoy, cómo registro mi cuerpo y cómo me siento. Preguntarme si me duele algo, preguntarme cómo está la energía, cómo está mi flexibilidad, cómo está mi proceso digestivo, cuando como, cómo me siento, cómo es mi digestión, cómo es mi trabajo intestinal, por ejemplo, cómo están mis emociones y obviamente cómo duermo. A través de la alimentación, todos estos factores, si como bien, los puedo mejorar y puedo tener un impacto positivo en mi bienestar diario. Entonces, escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice, nos va transmitiendo a lo largo del día, es clave para sostener la motivación. Esto que siempre nos cuesta, ¿no? Muchas veces enfocamos la motivación en el descenso de peso, pero nos olvidamos de todo lo ganado con respecto a nuestra corporalidad, con respecto a nuestro desempeño, ya sea laboral o físico en general. Ahora bien, ¿cómo podemos ser parte de este cambio? ¿Cómo podemos hacer que empecemos a sentirnos mejor y también
motivar a nuestra familia o con quienes compartimos la comida a que realmente empiece a hacer este cambio y empiece a sentirse mejor. La realidad es que con una alimentación adecuada potenciamos lo mejor de nosotros mismos. Nos sentimos mucho más vivos, más activos, más energéticos, pensamos mejor, nos vemos y en general nos sentimos mejor. Hasta nos relacionamos mejor con otras personas y afrontamos mejor todas las adversidades de nuestro día a día. La realidad es que algo que menciono bastante seguido es que no nos enfermamos por comer mucho, sino por comer mal. Lo verdaderamente importante en una alimentación saludable o sana no es la cantidad de lo que comemos, obviamente de lo que comemos bien, sino la calidad de eso que comemos. Por eso son tan importantes estos 3 primeros pasos que les propongo para comenzar a realizar a partir de ahora. En cuanto al manejo de estos 3 ejes, de la cantidad, de la calidad y de la variedad de lo que comemos. Cuando hablamos de la cantidad, acá voy a contarles algo totalmente diferente a lo que están acostumbrados y acostumbradas, porque no les voy a decir cuántas almendras o cuántas tostadas se tienen que comer, sino todo lo contrario, decirles que todos y todas somos diferentes, tenemos realidades totalmente diferentes por cómo construimos nuestra alimentación hasta ahora y por lo que vamos a mejorar a partir de entonces. Y obviamente que cada uno va a tener una alimentación diferente justamente porque no hay una regla universal a la hora de comer. No hay una alimentación ideal, como tampoco hay un peso ideal al cual tenemos que llegar. Todo se construye desde el autoconocimiento. Desde la alimentación, la cantidad va a depender de nuestros registros de hambre y saciedad, con esto que comúnmente o que se conoce como la alimentación intuitiva, que es la alimentación perceptiva que tenemos desde que nacemos. Lo que pasa que a través de la información o distintos factores hacen que nos perdamos de escuchar nuestro propio hambre y saciedad. Como así también en esta búsqueda no hay un peso ideal, sino un cuerpo cómodo. Tenemos que encontrar un cuerpo cómodo para poder desempeñar las diferentes actividades. Con lo cual la alimentación es un camino que se hace al andar, que debe ser adecuada a cada uno, respetando las individualidades, al descubrir qué es lo que te hace bien a vos, a tu propio cuerpo. Muchas veces se dice que lo que para alguien es una pócima mágica, para otro puede ser un veneno. Con lo cual, cada uno acá tiene que descubrir qué es lo que le hace bien y no seguir ni recetas, ni dietas mágicas, ni métodos sin evidencia científica. Hay que ser consciente de nuestra bioindividualidad. Y otro concepto que me gusta destacar acá es respetar la conciencia interoceptiva, que justamente habla de estas señales fisiológicas que naturalmente tenemos para poder escuchar los registros de hambre y saciedad. Con respecto a la variedad, hoy sabemos que incluir más alimentos de origen vegetal promueve y potencia nuestra salud, como así también hay evidencia de que es necesario disminuir los alimentos de origen animal, sobre todo las carnes ultraprocesadas como patitas, salchichas, hamburguesas. Hay vasta evidencia científica que habla de la prevalencia que hay de este tipo de productos con respecto al cáncer colorectal. Con lo cual, si tenemos que pensar en cómo podemos volcar estos grupos de alimentos al plato, tenemos que pensar en la inclusión de por lo menos el 50% de frutas y o verduras, y en un 25% alimentos o, digamos, fuente de proteína, que puede ser vegetal o animal, y en otro 25% alimentos que nos aporten energía, como pueden ser los granos enteros o los tubérculos, y no tanto las harinas refinadas o los productos con base en harinas refinadas, azúcar y sal. Obviamente que la bebida de base que nos tiene que acompañar es el agua, y siempre un aporte de grasa de buena calidad, como puede ser un aceite de oliva, es lo que priorizamos por el aporte energético a través de las grasas.
También se pueden incluir frutos secos y semillas. Con respecto a la calidad, y esto es un punto importante, y que les pregunto qué es lo que prevalece en su día a día, si los alimentos naturales o mínimamente procesados, como les mencioné en el punto anterior, o los productos ultraprocesados, desde galletitas, desde productos de panadería, que tienen obviamente este exceso de nutrientes críticos prevalentes de enfermedades no transmisibles. Hay una clasificación que se llama la clasificación NOVA, que habla sobre la finalidad y el alcance que aplica la industria alimentaria en el procesamiento de los alimentos, en el cual en nuestra balanza siempre tiene que prevalecer los alimentos naturales o mínimamente procesados y en muy baja cantidad, sin prohibiciones obviamente y bajo una alimentación flexible, los ultraprocesados, que son estos que les menciono, con exceso de nutrientes críticos. Sin dudas, comer de manera saludable mejora la relación con nuestro cuerpo, con la calidad de nuestro sueño, con nuestro estado de ánimo, aumenta nuestra energía, nuestra vitalidad y nuestra memoria. Bueno, hasta acá llegamos con esta mini clase a modo de introducción de por qué es tan importante que comencemos ya a comer mejor y obviamente a empezar a tener estos beneficios o este impacto positivo en nuestra salud, con estos 3 simples puntos a mejorar con respecto a la cantidad, a la variedad y a la calidad de lo que comemos. Espero que les haya sido de utilidad y por supuesto que hay muchísimo más para profundizar y hablar, por eso es que los invito y las invito a mi curso integral de alimentación saludable y sostenible, en el cual se amplía muchísimo más los grupos de alimentos y sobre todo que ustedes puedan encontrar cuál es la motivación a este verdadero cambio que están necesitando para comer mejor. Y obviamente que no tengas que recurrir a esas búsquedas random que uno termina haciendo de cómo comer mejor o las dietas mágicas para bajar de peso. Ya vimos que no es necesario, sino que tenemos que enfocar todo nuestro tiempo en mejorar lo que comemos más allá del peso, sino por nuestro bienestar, nuestro completo bienestar, que es la definición de la salud. Les quiero contar que en el curso vamos a profundizar sobre todo en 3 puntos importantes también que tienen que ver en para qué necesito mejorar la alimentación, saber, digamos, cómo está mi salud hoy y qué tengo que tener en cuenta para priorizar mi salud. El otro punto es qué como, ¿no? Saber todo, absolutamente todo sobre los grupos de alimentos que son claves para comer mejor, cómo conocerlos, desde cómo preparar una lenteja hasta alguna receta o la planificación de la alimentación. Y obviamente en el cómo lograrlo hay ideas de menú, hay un planner, hay recetarios diversos, hay muchos recetarios, hay varios recursos descargables y hasta bibliografía para que ustedes puedan profundizar en la evidencia y en lo que, obviamente, reforzar lo que yo les estoy diciendo, que es la base con la cual generé este curso. Es un curso 100% online, lo ves cuando querés y las veces que querés, a tu ritmo. Así que te voy a mostrar un poco la plataforma para que veas cómo es el curso por dentro, porque muchas veces termina siendo una barrera la adquisición de la información por miedo a las plataformas. Así que te quiero mostrar de esta forma cómo te vas a encontrar con toda la información, cómo puedes descargarla y cómo la puedes ver las veces que quieras. Les quiero agradecer por haberse quedado hasta el final y por confiar en mí para obtener la información y por querer mejorar su alimentación acompañados de mi presencia. Espero verlos en el curso para concretar el cambio que están buscando y me pueden seguir a través de mis redes sociales, enviarme mail o escribirme por WhatsApp, donde todos mis datos están a disposición. Gracias.